Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. El día de hoy te quiero dar la idea de este pasaje desde el principio, para que te la ponga fácil, para que no te confundas, salgas de la iglesia y digas de qué se trató, no sé. Sabes, dijimos que el libro de Lucas, el propósito del libro de Lucas, la razón por la cual Lucas está gastando pergamino, tinta, está pasando este tiempo escribiendo, es porque quiere dejarle a la iglesia la idea que Dios cumple sus promesas. Y sabes, el autor hace todo un esfuerzo literario, teológico, intelectual para dejarnos esa idea vez tras vez. La otra vez estaba platicando con un amigo que había debates ahí teológicos o en el grupo pequeño, y nos dábamos cuenta que la razón de muchos de esos debates es que no sabemos leer. Tal vez sabemos pronunciar palabras, tal vez sabemos leer en voz alta un párrafo, pero eso no significa que comprendemos la idea de ese párrafo. Entonces el día de hoy Lucas una vez más te va a decir que Dios cumple sus promesas, y el creyente, el cristiano, aquel que pertenece a Dios es aquel que reconoce esas promesas. ¿Sale? Entonces vamos a ver 3 puntos facilísimos: promesas cumplidas, promesas probadas y promesas reconocidas. Una vez más, promesas cumplidas, promesas probadas y promesas reconocidas. Sabes, hace unas semanas fui a la tienda con mi familia, y es raro que yo vaya al baño en las tiendas, no me gusta, pero lo tenía que hacer esa vez. Uno de mis hijos decide ir conmigo. Muy raro, pero en el baño había una fila muy larga. Mi hijo no quería esperarse ahí. Unos 3 minutos para él eran 30 minutos. Estaba desesperado, y entonces le dije a mi hijo, estaba ahí procesando yo, deja justificar mis malas decisiones como mal padre. Estaba procesando yo ahí en mi cabeza, quiero enseñarle a mi hijo un poco de independencia, le quiero dar seguridad, no lo quiero tener ahí dependiente o miedoso todo el tiempo. Entonces le digo, mira, si quieres ve con tu mamá, ya sabes dónde está tu mamá, está ahí en la tienda de donde estaba la ropa. El lugar no es complicado,
ve a la tienda de ropa y vas a ver que ahí está tu mamá. Ahora fíjate lo que tienes que hacer. Sal del baño, ve a la tienda de ropa y busca a la única pelirroja que está en esa tienda. ¿Crees que lo puedas hacer? Me dice que sí. Ahora le digo, mira, pero antes de que te vayas, déjame decirte algo. Si te llegas a perder, si no la llegas a ver, sabes dónde estoy, ¿cierto? Me dice que sí. Ahora fíjate, te prometo algo, hijo. No tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo. Sale, te prometo algo. Mira, pase lo que pase, te voy a encontrar, te voy a buscar y no vamos a dejar este lugar sin ti. ¿Me crees? Sí, papá, sí, ya. ¿Seguro que lo puedes hacer? Seguro. Sale, ahí nos vemos. Termino de estar ahí en el baño, salgo, regreso ahí a la tienda, a la zona de ropa donde le había dicho a mi hijo que iba a estar mi esposa. Ahí está mi esposa, pero no veo a mi hijo. Y de pronto viene mi hijo, está ahí petrificado, paralizado de miedo, hiperventilando, sudando, llorando en medio de la tienda. Y le preguntamos, hijo, ¿qué pasó? Y me dice, es que me perdí. Y no sabías dónde ir, sí. ¿Y qué te había dicho? Que me ibas a encontrar. Entonces, ¿por qué estás llorando? Es que pensé que ya no los iba a encontrar. Pero se supone que yo te iba a buscar, ¿no es cierto? Se supone que no iba a dejar la tienda sin ti, ¿te acuerdas? ¿Sabes qué, hijo? Lo que pasa es que no confiaste en mí. ¿Sabes? Asumiste que entendías lo que te había prometido. Pensaste que creías en mis promesas, pero en ese momento donde estabas ahí en medio de la tienda, empezaste a dudar, ¿no es cierto? Por un momento no viste a tu mamá y entonces dudas empezaron a entrar en tu cabeza. ¿Y si ya jamás la vuelvo a encontrar? ¿Y si me abandonan? ¿Y si termino en la calle? ¿Sabes qué, hijo? Lo que pasa es que no confiaste en lo que te había prometido. Y sabes, me pregunto cuántos de nosotros no estamos en medio de la tienda, pero estamos en un miércoles en la tarde, paralizados, sudando, llorando. Viene ese ataque de ansiedad otra vez. ¿Y si Dios me abandonó? Y si no puedo cumplir con el plazo que tenía, y si Dios se olvidó de mí, y si no soy capaz de sustentar a mi familia, ¿será que se te han olvidado sus promesas? ¿Será que no confías en aquel que te hizo esas promesas? ¿Sabes? En el primer punto que quiero que veas conmigo, promesas cumplidas. Lucas te quiere recordar que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Versículo 57, cuando se le cumplió el tiempo, a Elizabeth dio a luz un hijo. ¿Te acuerdas? Dios acaba de visitar a María. Visitó a Elizabeth previamente y ahora es el tiempo que Dios ha de cumplir sus promesas. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Versículo 13, la promesa, ¿te acuerdas? La había recibido de parte del ángel. Tu esposa Elizabeth dará un hijo. Cuando se cumplió el tiempo, entonces Elizabeth dio un hijo. ¿Por qué dio un hijo? Porque Dios lo había prometido y ahora el tiempo se cumplía. Y sabes, esta frase, cuando se cumplió el tiempo, no está hablando desde una perspectiva médica, aunque sabemos que Lucas es médico. Lo que Lucas está diciendo es que cuando se cumplió el tiempo que Dios había decidido, cuando Dios decidió cumplir sus promesas. Ahora, no sabemos si este Juan fue prematuro, no sabemos si fueron 7 meses, no sabemos si fue un parto de riesgo. Elizabeth ya estaba grande. No sabemos si fueron 8 meses. No sabemos si fueron 8 meses y medio, 7 meses y medio. No sabemos si fueron 9 meses. Lucas no está diciéndote si se cumplieron los 9 meses.
Lucas está apuntándote a que Dios cumple sus promesas en su tiempo y a su forma. Si no me crees, ve conmigo entonces a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Fíjate lo que dice: pero cuando se cumplió el plazo, es la misma frase que utiliza Lucas. Pero cuando se cumplió el plazo, ¿qué plazo? Cuando habría de regresar Israel, cuando Roma habría de convertirse en imperio, cuando el idioma griego habría de ser el predominante en toda la tierra, cuando se cumplió el tiempo, cuando Dios orquestó todo lo que tenía que suceder, cuando se cumplió el tiempo del plazo. Fíjate, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Cuando se cumplió el tiempo, Lucas nos dice: cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Y sabes, Dios cumple sus promesas, y porque son sus promesas las cumple bajo su tiempo, y porque son sus tiempos y sus promesas lo cumple bajo sus formas. Carlos Spurgeon alguna vez dijo: nuestras quejas, nuestra amargura son muchas veces una forma de ateísmo práctico. ¿Has encontrado a un creyente que se queja todo el tiempo? Como si Dios se hubiera olvidado de sus promesas, como si Dios no estuviera en control. Nuestras quejas son muchas veces una forma de ateísmo práctico. Cuando se le cumplió el tiempo, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque lo había prometido. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque lo había prometido. Fíjate, versículo 58, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. ¿Te acuerdas que te había dicho que Lucas nos quiere decir que Dios cumple sus promesas? ¿Por qué es que Lucas escribió este versículo? Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. ¿Por qué Lucas nos está diciendo que sus vecinos se regocijaron? Porque lo había dicho antes, capítulo 1, versículo 14. Fíjate lo que el ángel le dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. En otras palabras, Dios cumple sus promesas. Dios había dicho que había de nacer un hijo por una mujer estéril, y esa mujer estéril habría de dar este hijo, y por este hijo habría de traer gozo a multitudes. Ahora Lucas nos está diciendo que este hijo está trayendo gozo y alegría a multitudes. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Si no me crees, fíjate entonces la oración de Zacarías. Zacarías está reconociendo que Dios cumple sus promesas. Fíjate, entonces Zacarías al instante abrió su boca, y fíjate lo que dice en esta oración. Dios cumplió la promesa de David, versículo 69. Nos envió un todopoderoso Salvador de la casa de David, su siervo. ¿Te acuerdas que Dios había prometido ahí en 2 de Samuel capítulo 7 que a través del trono de David habría de surgir una descendencia y su trono no tendría fin? ¿Te acuerdas? Bueno, es que sabes que Dios cumple sus promesas. Zacarías nos está diciendo que Dios cumplió la promesa que le dio a David. Dios cumplió la promesa que le dio a los profetas, versículo 70, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Como lo prometió por medio de sus santos profetas. ¿A qué profetas se estará refiriendo? ¿Será Isaías? ¿Será Oseas? ¿Será Malaquías? ¿Será Ageo? ¿Será Zacarías? ¿Será Jeremías? ¿Serán todos ellos? Porque Dios dio promesas por medio de sus profetas, ¿no es cierto? No solo se las dio a David, también se las dio a todos sus profetas. Y ahora Zacarías está diciendo que Dios cumplió la promesa que le dio a David, cumplió la promesa que le dio a los profetas, y no solo eso, Dios cumplió la promesa que le dio a Abraham, versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. ¿Te acuerdas Génesis 12? Abraham, estás como muerto, pero de ti levantaré una simiente tan numerosa como las estrellas del cielo. Versículo 73, así lo juró Abraham, nuestro padre.
En otras palabras, Dios cumple sus promesas. Cumplimiento de promesas, promesas cumplidas. Promesas cumplidas, promesas probadas. Quiero que veas cómo las promesas que tiene Elizabeth, que tiene su esposo, son probadas inmediatamente. Dios ya les había dicho algo. Ahora la pregunta es, ¿estas personas actuarán confiando en esas promesas? ¿O su fidelidad será dependiente a las circunstancias que están viviendo estas personas? En otras palabras, ¿serán convicciones cristianas o serán preferencias culturales? ¿O serán simplemente decisiones utilitarias, decisiones pragmáticas que uno hace para que no le vaya a caer el payaso, para que no vayamos a ir a la cárcel? ¿Serán convicciones que están arraigadas en fe y en promesas que Dios nos ha dado? ¿O cuando enfrentamos la primera prueba sucumbimos porque jamás fueron convicciones cristianas? Fueron preferencias utilitarias, culturales, pragmáticas. Pero fíjate lo que pasa, cómo estas promesas son probadas en la vida de Elizabeth, en la vida de Zacarías. Fíjate, primero son llamados a obedecer. Versículo 59, a los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Ahora, ¿por qué son llamados a obedecer en este momento? ¿Por qué la tentación es desobedecer en este momento? Dios les había dicho a todos que en el 8º día habrían de circuncidar a su hijo, ¿no es cierto? Y esa circuncisión representaba algo puntual y específico, representaba la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel de circuncidar sus corazones, de separarlos de su pecado, de transformarlos. Y ahora Dios les había dicho que cada hijo habría de ser circuncidado en el 8º día. Pero ¿te acuerdas cuando Elizabeth estaba oculta por todo el embarazo? Y no sabemos por qué se ocultó. Tal vez tenía miedo, tal vez tenía aprensión, tal vez tenía vergüenza, tal vez le iban a hacer bullying, le iban a hacer burla de que una mujer ya grande estaba embarazada. No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que Elizabeth no quería tener contacto con nadie y se va de la ciudad y se espera hasta que termine su embarazo. Pero ahora es el tiempo de salir y circuncidar al niño. No se me hace fácil, no se me hace difícil imaginarme lo que estará pensando esta mujer. Y sabes, y si no lo hacemos, y si lo hacemos aquí, si pues últimamente Dios es bueno y está lleno de gracia, ¿no? O sea, no creo que me vaya a juzgar si no lo hago. O sea, hay personas que no lo hacen. ¿Por qué lo tendría que hacer yo? Fíjate, Elizabeth va y cumple con la ley, con lo que Dios le había dicho. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Se presentan una vez más ante la sociedad. La sociedad se regocija en su hijo. Tienen oportunidades de desobedecer. Sin embargo, Dios les había prometido algo. Confían en esa promesa. Tienen otra oportunidad para desobedecer. Fíjate, como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, versículo 59. Versículo 60, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Ahora fíjate, ¿por qué le querían poner Juan y quién? ¿Por qué le querían poner Zacarías? ¿Y quién le quería poner Zacarías? Sus vecinos y sus familiares. ¿Por qué le querían poner Zacarías? Fíjate, ahí nos dice el versículo 61. Pero si nadie de tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Ahora, tal vez no entiendes mucho de esto porque no entendemos hoy en día la presión social que se vivía en ese entonces. Sabes, por ejemplo, cuando la mamá de Jesús le pide que multiplique el vino, era una cuestión vergonzosa si en la boda se despreciaba al invitado. Era una cuestión tan importante que esa familia podría ser excluida de la sociedad para siempre. Era una sociedad tan vinculada, con presiones sociales tan fuertes, todo lo que uno hacía podría ofender o podría beneficiarlo. Es muy parecido a lo que hoy vivimos con el fenómeno de cancelados. ¿Has visto a algún deportista cancelado? ¿Has visto a alguna estrella cancelada? Y sabes, muchas veces tenemos miedo de ser cancelados, porque si te pones a pensar, si tu trabajo, si lo que haces depende tus ingresos, depende de lo que haces, y te llegan a cancelar, prácticamente estás acabado, ¿no es cierto? Bueno, eso era parecido a lo que se vivía en este entonces. Ahora fíjate, esta Elizabeth
estaba en un momento donde las promesas que Dios le había dado estaban siendo probadas. ¿Por qué? Porque Elizabeth, si terminaba afrontando a sus vecinos, a sus familiares, Elizabeth y Zacarías podrían haber sido vetados, podrían haber sido cancelados de la sociedad. No era una poca cosa, porque entonces todo lo que iban a hacer a partir de aquí iba a ser afectado por las decisiones que estaban tomando aquí. Ahora ponte a pensar en esto. No es difícil imaginarme la cabeza de Elizabeth. Le quiere poner Juan porque te acuerdas que el ángel le había dicho y se ha de llamar Juan. Entonces Elizabeth ve que Dios cumplió su promesa, tuvo un hijo y ahora es el tiempo de cumplir lo que Dios le había pedido, ¿cierto? Ahora, la familia y los vecinos y la ciudad le están diciendo, no, ¿cómo vas a hacer eso si nadie en tu familia se llama Juan? Y María ha de estar pensando, híjole, pero mira, este cuate pagó por los refrescos, ¿cómo le voy a decir que no? Y este cuate puso todos los pambazos, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo lo voy a ofender? Híjole, ya que está mi suegra, ¿y qué voy a hacer si le digo que no? ¿Y quién va a aguantar a mi mamá una vez, todas las navidades tal vez? Todos los festivales de tabernáculos, cada vez que la vea, sabiendo que quería que se llamara Zacarías, pero yo le puse Juan. Sabes, en ese momento de presión social, Elizabeth habría de confiar en las promesas de Dios o sucumbir a las presiones del mundo, de la cultura, de convenciones sociales. En este momento se probaban sus convicciones, si habrían de ser arraigadas en fe o habrían de ser decisiones prácticas. Y sabes, te diría que muchos de nosotros confundimos un cristianismo con una cultura conservadora, porque no tenemos sexo antes del matrimonio, no porque el matrimonio representa a Cristo y a su iglesia y han de mantenerse puros, sin mácula delante de Dios. No, porque pues es que si me embarazo, imagínate qué voy a hacer si no he terminado la carrera. Sabes, muchos de nosotros no tenemos relaciones fuera del matrimonio, no porque Dios es celoso y ha de disciplinar a su pueblo, sino porque me da miedo de enfermarme de SIDA. Chance y alguien se entera. Chance y alguien me chantajea. Hermano, tus decisiones que tomas en el día al día ¿serán arraigadas por las promesas de Dios? Porque si están arraigadas en cualquier otra cosa, déjame decirte, no es cristianismo, Es una religión conservadurista, es una religión, me atrevería a decir, mojigata, con prohibiciones pero sin razón por las cuales hacemos o no hacemos lo que hacemos. Pero no María, no Elizabeth, no Zacarías. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. En medio de esa presión social, habría de confiar en las promesas de Dios. Me pregunto cómo reaccionas cuando hay presión laboral, cuando hay plazas de por medio, cuando hay aumentos de por medio. Me pregunto cómo reaccionas cuando hay presión social en tu iglesia, en tu oficina, para que no te tachen de persinado. Me pregunto cómo reaccionas con esa presión cultural de estar con alguien. Cada vez más es más difícil. Terminamos, te diría, intercambiando las promesas de Dios por platos de lentejas. ¿Te acuerdas de Chabelo? Yo me levantaba con Chabelo hace tiempo. Y entonces cuando estaba Chabelo ahí era un momento de las catafixias, ¿te acuerdas? Y entonces en las catafixias, el chiste, y eso creo que para mí era lo que más me gustaba de las catafixias, era que te acuerdas que había como 3 cuartos cerrados, 3 puertas cerradas, y entonces deberías de hacer una catafixia. Y entonces tenías algo, tal vez era literal, un pambazo, y no sabías qué había detrás de esa puerta. Abrías esa puerta y tal vez era una moto, o tal vez era una piedra, literal, un guarache usado. Y entonces no sabías qué hacer, ¿verdad?
Y sabes, muchas veces, en verdad que somos como ese participante de catafixia. Tenemos las promesas de Dios que son seguras, son permanentes, son incondicionales, son para nuestro bien. Y queremos ver qué está detrás de esa puerta. Muchos de nosotros terminamos con tonterías, con porquerías en nuestras manos, olvidándonos de las promesas de Dios. Aún así, Chabelo te podría truquear y te podría cambiar una porquería por algo bueno que tenías, ¿no es cierto? Sin embargo, la promesa de Dios es que sus promesas siempre son para nuestro bien. Hasta María, hasta Elizabeth, Zacarías habrían de confiar en las promesas de Dios. Dios ya les había demostrado que sus promesas son cumplidas. Son cumplidas en su forma, a su tiempo. Versículo 62, entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablita en la que escribió: su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. Quiero que te des cuenta de algo. Fíjate lo que dice el versículo 63, su nombre es Juan. En el versículo 60, María dice, tiene que llamarse Juan, literalmente dice, será llamado Juan en el futuro, será llamado Juan. Pero Zacarías está diciendo su nombre es Juan. Fíjate lo que está pasando en el corazón de Zacarías. Zacarías está reconociendo que el nombre de Juan ya había estado marcado desde el principio, que él no tiene ninguna decisión, y no porque sea un mandilón y Elizabeth ya lo había dicho, sino desde antes de eso había decidido Dios que el nombre de Juan sería Juan. Y entonces Zacarías está reconociendo que el nombre de Juan es Juan desde antes de que estas mujeres empezaran a pelear por el nombre. Su nombre es Juan, literalmente significa Dios tiene misericordia. Ahora fíjate, ¿por qué están asombradas estas personas? ¿Por qué están asombradas estas personas? Porque Zacarías, ¿te acuerdas que era mudo? Ahora, Zacarías no solamente era mudo, sino también era sordo. ¿Cómo sabemos que Zacarías era sordo? Versículo 62, entonces le hicieron señas a su padre. A ver, aguante, espérame, ¿a poco si no puedes hablar te tienen que hacer señas? Pues no, porque si no puedo hablar, puedo escuchar, ¿no es cierto? Pero Zacarías entonces había sido sordo, había sido mudo. Dios le había cerrado la boca, le había cerrado los oídos. Y en ese tiempo de silencio, Zacarías había tenido tiempo de pensar, de meditar en lo que había hecho, si confiaba en Dios. En este momento en que Zacarías no podía escuchar y no podía hablar, había escrito, porque no podía hacer otra cosa, había escrito que su nombre era Juan, sin haber escuchado la conversación que había tenido las mujeres con Elizabeth. En otras palabras, la gente se estaba dando cuenta que el nombre Juan era independientemente de esa conversación, que Juan estaba coincidiendo con Elizabeth sin que hubieran ahí ellos platicado delante de los demás. En otras palabras, había sido un milagro que Zacarías estaba nombrando Juan, el mismo nombre que Elizabeth estaba nombrando cuando supuestamente él no sabía el nombre que su esposa había elegido. Ahora quiero que te des cuenta de esto, que Zacarías tuvo tiempo para aprender. En su tiempo de disciplina aprendió. ¿Te acuerdas cuando Pablo nos dice en 1 Corintios que Dios al hijo que ama disciplina? Y hace mucho tiempo, cuando hablamos de esos versículos, no sé si te acuerdas que hablábamos que esa disciplina literalmente significa entrenamiento. Es lo que esa palabra significa, entrenamiento. La disciplina no es un castigo. La disciplina es un entrenamiento que Dios en su misericordia nos hace pasar para poder aprender lo que necesitamos aprender. Zacarías entonces, en ese momento de disciplina, decide confiar en Dios. Se da cuenta que es un soberano Dios, que ha de ser lo que Él ha decretado. Que Zacarías, aunque por más que dude, se ha de rendir a la voluntad de Dios. Zacarías aprende aún más piedad porque era un hombre piadoso, ¿no es cierto? ¿Sabes? Y esto nos debería de ayudar a nosotros cuando vemos una persona tal vez disciplinada por Dios, tal vez en una enfermedad,
tal vez, no sé, en un desempleo, tal vez en cualquier situación, muchas veces asumimos que es por un pecado, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que Zacarías era un hombre justo? Que tiene dudas en cuanto a las promesas de Dios, pero es un hombre justo. Dios lo disciplina y la reacción de Zacarías no es amargarse, no es enojarse con Dios, es aprender de la mano de su Dios, que Dios cumple sus promesas y que Dios ha de hacer lo que les ha dicho a su pueblo a pesar de su pueblo. Lo que sustenta a Zacarías en este momento de disciplina, te diría, no son clichés cristianos vacíos. Son las promesas de Dios, no son canciones llenas de, te diría, de chetos teológicos, cosas esponjosas, vacías, sin peso, sin sustancia. Son las promesas que Dios le había dado en este momento de sordera, en este momento donde estaba mudo. Zacarías tuvo tiempo para darse cuenta que Dios es un Dios fiel y estaba actuando por medio de él. No que le queda de otra, Zacarías, su nombre es Juan. Su nombre ha sido Juan desde el principio. Dios ha decidido esto, ni siquiera este hijo me pertenece. ¿Para qué me preguntan a mí si es Dios quien lo ha nombrado? Su nombre es Juan. Ahora, ¿sabes cuál es el problema, hermanos? Que no sabemos, muchos de nosotros, la mayoría, me incluyo, no sabemos las promesas de Dios. La otra vez estaba platicando con un amigo y nos estábamos dando cuenta que no sabemos muchas de las promesas de Dios. Sabes, en la Biblia hay más de 3,000 promesas de Dios. Muchos de nosotros, te diría, nos aferramos a Sofonías 5:15, ayúdate que yo te ayudaré. Ni lo busques, que no está. Segunda de Soberbios 3:6, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Primera de Confusiones 3, capítulo 3, versículo 8, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Sabes, hermano, no me sorprende por qué estás amargado en medio de la prueba. Porque en medio de esa prueba, escuchas a tu corazón prometiéndote, Dios no te dará más de lo que no puedas soportar, y estás ahí quemando aceite, reconociendo que estás en una situación que no puedes soportar. En medio de la depresión, del desempleo, de una enfermedad, escuchas a tu corazón diciéndote, ayúdate que yo te ayudaré. Y sabes, tu conciencia te está diciendo, ya no puedes más. ¿Cómo te vas a ayudar si ya no puedes? Si te pudieras ayudar, no estuvieras aquí en el primer lugar, te lo prometo. Sabes, hay más de 3,000 promesas. Déjame leerte algunas. Dios prometió bendecir a las naciones a través de Abraham. Génesis 12. Dios prometió ser el Dios de su pueblo y convertirlo en una familia. Levíticos 26. Dios prometió que si lo buscamos lo encontraremos. Deuteronomio 4. Dios prometió protección para sus hijos. Salmo 121. Dios prometió que su amor nunca fallará. Primera de Crónicas 16. Dios prometió a Israel que sus pecados serían perdonados. Segunda de Crónicas capítulo 7. Dios prometió gozo para todos los que se deleiten en su palabra. Salmo 1. Dios prometió salvación a todos los que creen en su Hijo. Romanos 1. Dios prometió que todas las cosas resultan para bien a todos los que aman a Dios. Romanos 8. Dios prometió consuelo en todas nuestras pruebas. 2 Corintios 1. Dios prometió nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5. Dios prometió toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1. Una herencia reservada para nosotros. 1 de Pedro 1. Dios prometió terminar la obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1. Dios prometió paz cuando oramos. Filipenses 4. Dios prometió suplir nuestras necesidades. Mateo 6. Filipenses 4, Dios prometió descanso. Mateo 18, Jesús prometió vida abundante a quienes lo siguen. Juan 10, Jesús prometió vida eterna a quienes confían en Él. Juan 4, Jesús prometió seguridad y su sustento. Juan 10, Jesús prometió a sus discípulos poder desde lo alto. Hechos 1, Jesús prometió que regresará por nosotros. Juan 14. ¿Cómo reaccionas ante la prueba? ¿Será que tus convicciones están arraigadas en las promesas de Dios? ¿O eres un cristianismo práctico, pragmático, lo que te saque del problema, lo que no te traiga malas consecuencias?
Hermano, en medio de la dificultad, ¿qué promesa te reanima tu corazón? ¿Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros? O Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a sus gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Así que Dios les ha de dar todo lo que necesiten en medio de la prueba. Pablo era un hombre sufriente, un hombre que estaba viviendo las consecuencias de su piedad. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Hermano, en medio de la derrota espiritual, en medio de tu pecado, ¿qué te ayuda más? Ayúdate que yo te ayudaré. O Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ha de terminar su obra porque lo ha prometido. A pesar de tus vanos intentos mediocres de ganarte y garantizar el apruebo de Dios, tienes una promesa. Te irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué te da más consuelo? Ayúdate que yo te ayudaré. O Romanos 8:38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarlos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, ¿será que tus decisiones están arraigadas en las promesas de Dios o en el próximo sexenio? ¿Están arraigadas en lo que Dios te ha prometido o en cómo te sientes sentimentalmente esta semana? ¿Están arraigadas en el carácter, en la bondad de Dios, viendo que ya cumplió sus promesas en la cruz? Y podemos confiar que Él nos sustenta. Y a pesar de lo despreciable que nos sentimos, Dios ha de terminar su obra. A pesar de lo solo que nos sentimos, no hay nada que nos separe del amor de Dios. A pesar de la validación que queremos de este mundo, sabemos que Dios es Dios quien nos ha descubierto desde lo más profundo de nuestro pecado y Él nos ha reconocido. ¿Qué me importa que el mundo diga algo de mí? ¿Qué me importa que el mundo me reconozca si Dios me ha rescatado? ¿Serán sus promesas suficientes, hermano? Promesas cumplidas, promesas probadas. Déjame terminar con este punto. Promesas reconocidas. Promesas reconocidas por todo un pueblo. Versículos 65 al 66. El pueblo se asombra. Todos los vecinos se llenaron de temor y la región montañosa de Judea, porque comentaban lo sucedido. Están viendo el actuar de Dios y su reacción es asombro. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a hacer este niño? Porque el poder del Señor lo acompañaba. Son promesas reconocidas por un pueblo, son promesas reconocidas por un hombre quebrantado. Zacarías, versículo 64, al instante abrió su boca y se desató su lengua. La única respuesta apropiada a la gracia de Dios, ¿no es cierto? Recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Recuperó el habla porque Dios cumple sus promesas. ¿Te acuerdas? Capítulo 1, versículo 20. Te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo suceda. Y todo sucedió y entonces hasta ese día iba a recuperar su habla. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Entonces Zacarías reconoce esas promesas y quiero que te des cuenta de esto y con esto termino. ¿Cómo es que sabemos que Zacarías reconoció las promesas de Dios? Porque se dio cuenta quién las había dado y el propósito de esas promesas. Fíjate, versículo 74. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. Quiero que te des cuenta de esta palabra. Es una palabra de propósito, ¿no es cierto? Te está dando la razón de algo, te está dando la dirección la cual debes de tomar, te está dando la explicación de algo. Fíjate,
Nos concedió que fuéramos libres del temor. Nos ha dado libertad de nuestros enemigos al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, de la condenación del pecado, del poder del pecado, de las consecuencias del pecado. Fíjate, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. Si vas después y lees Salmos 70, 71, 72, te darás cuenta que no es una idea ajena en el Nuevo Testamento. Dios nos salva para un propósito. Dios nos salva por una razón específica. En otras palabras, hermano, la salvación que Dios te da no es un descanso inmaterial flotando en la nada para siempre. La salvación que Dios te da no es para que vivas en tu sillón cómodo todos los días para siempre. La salvación que Dios te da es para servir a Dios, porque te ha librado de tus enemigos, ha derrotado al pecado, al poder del pecado, ha derrotado a Satanás, ha derrotado el control del pecado sobre ti. Entonces dice que tienes libertad de tus enemigos para servir a Dios. Tienes un corazón libre para servir a Dios, tienes una voluntad libre para servir a Dios. Me atrevería a decir, tienes una cartera libre para servir a Dios. Porque somos librados del control del materialismo, ¿no es cierto? Ahora fíjate, si somos librados del control del materialismo, entonces ahora Dios nos da esa libertad para utilizarla para Él, no para nosotros. Dios nos ha librado, nos ha librado del control de tantas cosas que deberíamos de hacer, que podemos hacer con nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y nos ha dado ese tiempo. Tal vez no estás ahí emborrachándote, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces ese tiempo que Dios te ha dado, ¿para qué te lo ha dado? Quiero que vayas conmigo otra vez. Para que le sirvamos con santidad y justicia. Somos libres del temor de nuestros enemigos. Nos ha rescatado del poder de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Le sirvamos con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestros recursos, con nuestras fuerzas. Hermanos, si Dios te sana de un cáncer, gloria a Dios. ¿Y sabes para qué te sanó para ese cáncer? Para que lo sirvas. ¿Sabes? Pensamos que la salvación es la salvación para que vivamos conforme nosotros queramos, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestras formas de adorarnos a nosotros. Pero ¿sabe lo que está diciendo el salmista? Que la salvación que Dios nos otorga es salvarnos de nosotros mismos y salvarnos para Él. En otras palabras, pon atención en esto por favor. La salvación que Dios te da es para que puedas servirlo para siempre. ¿Qué te hace sentir eso en tu corazón? ¿Te desilusiona? ¿Te entristece? ¿Te aburre? Es que has confundido la salvación de Dios con otra cosa. Porque Dios te libera de la condenación del pecado y del control del pecado para que ahora lo puedas servir a Él. Y en el cielo entonces vamos a adorar a Dios para siempre. Y el cielo entonces se trata de disfrutar a Dios. Sabes, para muchos de nosotros el cielo es un sillón cómodo, una pantalla, un Xbox, chetos, la Champions. Eso no es el cielo. Dios no te libró para eso. Para muchos de nosotros el cielo son hombres guapos, mujeres guapas. Ese no es el cielo. El cielo es Dios. Y lo adoramos a Él y nos ha rescatado para que podamos adorarlo para siempre. John Piper: Cristo no murió para perdonar a los pecadores que continúan atesorando cualquier cosa por encima de ver y saborear a Dios. Y las personas que serían felices en el cielo sin Cristo, si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. Otra vez te lo leo. Cristo no murió para perdonar a los pecadores que continúan atesorando cualquier cosa por encima de ver y saborear a Dios. Las personas que serían felices en el cielo si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. El Evangelio no es una forma de llevar a personas al cielo. Es una forma de llevar a las personas a Dios. Es una forma de superar cada obstáculo
para la alegría eterna en Dios. Si no queremos a Dios por encima de estas cosas, no hemos sido convertidos por el Evangelio. ¿Cuántas iglesias llenas de incrédulos? Donde el Evangelio es una forma de tener una mejor vida, una vida más sana, una vida más plena. El Evangelio es Dios y es Cristo haciendo absolutamente todo, librándote del control del pecado, de las consecuencias del pecado, derrotando a tus enemigos, para que ahora lo puedas servir a Él para siempre. Dios actúa y actuará cumpliendo sus promesas, no las tuyas, para su gloria, no la tuya, para servirlo a Él y no a ti. Ahora, promesas dadas, ¿qué tenemos? ¿Qué promesas tenemos? Promesas probadas. El lunes, el miércoles, el fin de semana, ¿cómo esas promesas transforman las decisiones que estás tomando en la semana? Promesas reconocidas. Tu respuesta. ¿Serás capaz de ver, de reconocer las promesas de Dios? ¿Serás capaz de confiar que Dios ha de hacer lo que ha prometido? A pesar de tus pocas habilidades, a pesar de tu corazón endurecido, Dios ha de terminar la obra que ha empezado en nosotros. Dios ha de suplir nuestras necesidades. Dios ha de perdonar nuestros pecados. Dios ha de recogernos del exilio. Dios ha de hacer una iglesia en medio de esta bola de pecadores que somos nosotros. Esas son las promesas que tenemos. ¿Cómo es que eso, hermanos, cómo es que eso nos alienta a vivir esos momentos de prueba, esos lunes, esos martes, esos miércoles, esos sábados? Mi oración es que podamos ver las promesas de Dios cumplidas, que en momentos de prueba podamos confiar y podamos reconocer sus promesas.